Hola, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar del método Ponchon-Savarit para resolución de problemas de destilación. Este método se ve en la materia de bioseparaciones fluido-fluido impartida por el docente Luis Miguel Pérez Aguilar. Anteriormente hablamos del método de McCabe-Thiele para resolver problemas de destilación. Sin embargo, el método de McCabe-Thiele no considera los calores de la mezcla, los desprecia. Con el método de Ponchon-Savarit vamos a considerar las entalpías en cada composición. Para comenzar a resolver este tipo de problemas por el método Ponchon-Savarit requerimos de tres gráficos. El primero es un diagrama de entalpía versus composición. El segundo es un diagrama de equilibrio de la mezcla, que bien puede estar descrito por la volatilidad relativa que nos diga el problema, o nos pueden dar las composiciones de vapor y líquido para alguno de nuestros componentes. Finalmente requerimos un diagrama o tabla de equilibrio líquido-vapor para nuestra mezcla. Este diagrama está regido por las leyes de Raoult. El problema a resolver es el siguiente. Una mezcla de 50% en peso de etanol y 50% en peso de agua, la cual es un líquido saturado en el punto de ebullición, se va a destilar a una atmósfera de presión para dar un destilado que contenga 85% en peso de etanol y un residuo que contenga 3% en peso de etanol. Nos dan la tasa de alimentación y se usará una razón de reflujo de 1.5. Nos piden calcular la cantidad de destilado y de residuo, el número de platos teóricos y la carga del condensador y del hervidor. Para calcular la cantidad de destilado y de residuos hay que realizar un balance global de materia, donde el flujo que está entrando va a ser igual al destilado más los residuos. Realizamos un balance por componente donde tenemos que 0.5 de etanol por el flujo que está entrando va a ser igual a 0.85 del destilado más 0.03 de los residuos. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, resolvemos y tenemos que la cantidad de destilado va a ser igual a 260 y del residuo 193.6 kilogramos por hora. Se va a realizar el diagrama de equilibrio para la mezcla a una atmósfera de presión. El problema no nos proporciona la volatilidad relativa, sin embargo nos dice que vayamos al apéndice A para ubicar los datos de equilibrio para el sistema etanol-agua a una atmósfera de presión. Para realizar este diagrama vamos a graficar la composición másica del etanol en líquido, que es la columna XA, y la composición másica del vapor del etanol en vapor, que es la columna YA, y una vez que graficamos estos datos tendremos esta gráfica. Ahora es necesario construir el diagrama de equilibrio líquido-vapor que viene dado por las leyes de Raoult. Para ello vamos a ocupar de una herramienta que se llama Thermosolver. Primero hay que calcular la temperatura de saturación para cada uno de los componentes. Esto lo realizamos a partir de la ecuación de Antoine o bien con la herramienta Thermosolver. En Thermosolver seleccionamos el componente, escribimos la presión, que en este caso será una atmósfera, y damos clic en Sol. Al dar clic aquí nos arroja el dato de la temperatura de saturación para el etanol. Realizamos lo mismo para el agua, calculamos la temperatura de saturación a una atmósfera y nos dice que son 100 grados centígrados. Ya tenemos las dos temperaturas de saturación para el etanol y para el agua. Ahora hay que realizar una diferencia de esta temperatura menos esta temperatura de acá, y esa diferencia hay que dividirla entre 10 para crear un rango de temperaturas que nos cubra desde la temperatura de saturación del etanol hasta la temperatura del agua. Una vez que realizamos esto tendremos ya un intervalo de temperaturas y a partir de estos datos de temperaturas hay que calcular la presión de saturación para cada uno de nuestros componentes, la presión de saturación para el etanol y la presión de saturación para el agua. Para calcular la presión de saturación para el etanol a estas temperaturas lo realizamos igual con Thermosolver y vamos a ingresar en esta vez la temperatura, que en este caso la primera son 78.337. Damos clic aquí de este lado en Solve y nos va a arrojar el dato de la presión de saturación. Realizamos lo mismo para cada una de las temperaturas de esta columna, 80, 82, 84, y nos va a ir arrojando estos datos de la presión de saturación. Necesitamos calcular igualmente la presión de saturación a estas temperaturas, pero ahora para el agua, y realizamos lo mismo. Ingresamos la temperatura de saturación y nos va a dar la presión de saturación. Así, de esta manera tendremos ya nuestros datos para el equilibrio líquido-vapor. Ahora, para calcular la fracción de vapor del etanol y la fracción de líquido del etanol, hay que calcularla con estas relaciones de aquí de la ley de Raoult.
que nos dice que la fracción de vapor del etanol va a ser igual a la presión total de la mezcla, 1 atmósfera, menos la presión de saturación del agua sobre la presión de saturación del etanol, menos la presión de saturación del agua. Y ingresamos pues esta fórmula en Excel para generar esta tabla. La fracción líquida del etanol y la mezcla va a ser igual a la composición de vapor del etanol por la presión de saturación sobre la presión total, que en este caso también es 1 atmósfera. Una vez que tenemos estos datos, hay que graficar composición de vapor con respecto a temperatura y composición de líquido con respecto a temperatura, y vamos a generar esta gráfica donde ya tenemos descrito nuestro equilibrio líquido-vapor para la mezcla etanol-agua a 1 atmósfera. Ahora hay que construir el diagrama de entalpía versus composición. Para ello requerimos de ciertos datos. Requerimos el punto de ebullición para el etanol y el punto de ebullición para el agua, y requerimos la capacidad calorífica para cada componente en estado de líquido y en estado de vapor. También se requiere el calor latente de vaporización. Estos datos fueron obtenidos de esta bibliografía. Sin embargo, la capacidad calorífica fue obtenida a partir de la ecuación de Cp para gases ideales. Se calculó el Cp para el etanol y se calculó el Cp para el agua a 100 grados centígrados. Para realizar el diagrama de entalpía versus composición, hay que realizar primero la línea de entalpía de líquido saturado, donde cada composición de líquido saturado de etanol le va a corresponder un valor de entalpía de la mezcla. Este valor de entalpía viene dado por esta ecuación que se muestra en pantalla, donde vamos a requerir los datos para el componente A, el etanol, y los datos para el componente B, el agua. En este caso requerimos el Cp líquido del etanol, el Cp líquido del agua, la fracción mol líquida del componente para la cual estamos calculando esta entalpía, y a esta fracción mol le va a corresponder una temperatura de ebullición, y la temperatura de referencia, que no va a cambiar al estar cambiando la composición, va a ser de 78.337, correspondiente al componente más volátil, en este caso el etanol. Y bueno, la entalpía de disolución se desprecia a menos de que el problema indique que se considere este valor. Para construir esta línea de entalpía de líquido saturado hay que tomar los datos de composición del líquido del etanol y las temperaturas de ebullición. Estos datos de composición y temperatura los obtuvimos del diagrama líquido-vapor. Ahora vamos a calcular la entalpía de la mezcla para esta composición líquida del etanol a esta temperatura de acuerdo por el diagrama líquido-vapor, y aquí en pantalla se ejemplifica el primer cálculo, donde vamos a estar variando pues estas temperaturas y vamos a estar variando las composiciones. Ingresamos la fórmula en Excel y vamos a ir obteniendo la entalpía para cada composición líquida. Ahora vamos a construir la línea de entalpía de vapor para cada composición de vapor del etanol. Esta entalpía está descrita por esta ecuación mostrada en pantalla, donde igualmente requerimos los datos para el etanol y los datos para el agua. Sin embargo, aquí requerimos el calor latente para el etanol y el calor latente para el agua. Estos calores latentes, como ya mencionamos, los obtuvimos de tabla, pero estos calores latentes están dados para componentes puros. Al tratarse de una mezcla hay que realizar una corrección para el componente B, ya que nosotros estamos fijando la temperatura de referencia para el etanol. Esta corrección del calor latente para el componente B se hace por esta ecuación que tenemos en la parte inferior. El calor latente de vaporización ya corregido nos da de menos 702.9762 kJ sobre kilogramos, y una vez que se ha corregido este calor, procedemos de igual forma a calcular la entalpía para cada composición de vapor del etanol. Aquí ya hemos graficado la entalpía con cada composición. Esta línea representa la línea de líquido saturado y esta la línea de vapor saturado. Para graficarlas, pues simplemente seleccionamos en Excel la composición de vapor saturado y la entalpía que le corresponde a esa composición, y se hizo lo mismo para la línea de líquido saturado. El problema lo vamos a estar resolviendo en GeoGebra. Para ello vamos a graficar esos datos que ya mencionamos en el programa GeoGebra, y el primer paso para comenzar a resolver el problema es ubicar cada una de las composiciones que nos dice el problema. Vamos a ubicar una composición del destilado, que es el punto 85.
la composición de la alimentación para el etanol y la composición de residuos para el etanol. Identificamos estos puntos en la línea del líquido saturado y vamos a decirle a GeoGebra que nos trace una línea para cada una de las composiciones de esta manera. El siguiente paso es ubicar el punto Q en la gráfica. Este punto Q es un punto de diferencia común entre cada una de las etapas y nos servirá para el trazo de las mismas. Nos dice el problema que hay un reflujo de 1.5. Este dato de 1.5 nos servirá para ubicar el punto Q. El reflujo es la cantidad de líquido que regresa a la columna por cada cantidad de destilado que nosotros obtengamos. Para saber cuál es la cantidad de destilado que estamos obteniendo, hay que calcular la distancia desde la composición del destilado en líquido hasta la composición de vapor del destilado. Para ello le pedimos a GeoGebra que nos calcule la distancia entre estos dos puntos. Ahora simplemente despejamos la cantidad de líquido que debe de corresponder a esta cantidad de destilado. Para ello tenemos que el líquido que vamos a estar manejando en este problema va a ser igual a 1226.265. Esta cantidad de líquido que nosotros estamos manejando en el problema para que haya un reflujo de 1.5 va a ser la distancia que haya entre la composición de vapor en la gráfica para el destilado hasta donde se encuentre el punto Q, que es el punto de diferencia. Para ubicar el punto Q a una distancia de 1226.265, simplemente le sumamos la distancia del destilado. Hay que decirle a GeoGebra ahora que nos grafique un punto con una composición en X de 0.85 y una composición en Y de 2043.775. Al hacer esto, nosotros tendremos ya nuestro punto de diferencia común. Y ahora simplemente procedemos a decirle a GeoGebra que nos calcule cuál es la distancia de la composición de vapor hasta este punto de diferencia común. Y al hacer esto tenemos que la distancia del líquido va a ser de 1213.11. Con la distancia que ya tenemos de destilado que calculamos previamente, obtenemos que vamos a tener un reflujo de 1.4899 aproximado a 1.5, que es lo que nos dice el problema que debemos de manejar. Una vez que ya hemos ubicado el punto Q, hay que decirle a GeoGebra que nos trace una recta que pase por la composición de la alimentación y por el punto Q, y identificamos la intersección de esta recta con la recta que corresponde a la composición para el fondo. Esta intersección le llamaremos Q', ya que también nos va a ayudar para el trazo posterior de algunas de las etapas. Para comenzar a trazar las primeras etapas hay que identificar la composición de vapor en el destilado. Esta composición de vapor viene dada por la recta que corresponde a la composición del destilado con la intersección de la entalpía de vapor. Y esta intersección nos dice que en el destilado tendremos una composición de 0.85 de vapor. A esta composición de 0.85 de vapor le va a corresponder una composición de líquido. Para identificar qué composición de líquido le corresponde a 0.85 de vapor, le decimos a GeoGebra que nos inserte una línea del tipo Y igual a 0.85, y en esta línea ubicamos la intersección con la gráfica que nos representa las composiciones en vapor y las composiciones líquidas para el etanol. Para ello tenemos que una composición de 0.85 de vapor de etanol, nosotros vamos a tener una composición de 0.78 en líquido. Ahora hay que graficar esta composición de líquido en nuestra gráfica de entalpía versus composición. Para ello le decimos a GeoGebra que nos inserte ahora una nueva función del tipo x igual a 0.78, y aquí en la intersección con la línea de líquido saturado vamos a marcar la composición de líquido que le corresponde para la primera etapa a una composición de vapor. Y para el cálculo para el trazo de la primera etapa unimos el punto del líquido saturado con el punto de vapor saturado, y esa sería nuestra primera etapa. Bueno, aquí cabe mencionar que le decimos a GeoGebra que nos oculte esta línea continua de x igual a 0.78 una vez que ya ubicamos esta composición. Y aquí se muestra cómo ya tengo la primera etapa, y ahora vamos a trazar una línea que vaya desde esta composición de líquido hacia el punto de diferencia común.
Ubicamos ahora la intersección con la línea de vapor saturado, y esta intersección con la línea de vapor saturado va a corresponder a la composición de vapor del etanol para la etapa 2. Ahora volvemos a repetir el procedimiento anterior, es decir, a esta composición de 0.81 de vapor de etanol le va a corresponder una composición de líquido, y nuevamente volvemos a trazar una línea hacia el punto de diferencia común. Este procedimiento se repite hasta que nuestra composición de líquido sobrepase la composición de la alimentación. En este caso vemos que para la etapa 3 nosotros tendremos una composición de líquido de 0.01, la cual ya sobrepasa nuestra composición de alimentación. Entonces ya no vamos a estar trazando nosotros nuestra línea desde esta composición de líquido hacia el punto Q de la zona de domos. Ahora lo vamos a hacer pero desde la línea de fondo. Aquí en esta gráfica ya muestro la unión para la etapa 3 del líquido vapor, y esta línea rosita que viene desde acá abajo corresponde a la línea del punto de diferencia, pero ahora para la zona de fondos, porque ya hemos pasado de la composición de alimentación. Para trazar esta línea pues le decimos a GeoGebra que nos trace una recta que vaya desde la composición en el líquido y que pase por Q', ya que Q' ahora es el punto de diferencia común pero para la zona de fondos. Esto lo vamos a hacer hasta que la composición del líquido saturado sea igual o menor de la composición que nos está pidiendo el problema. Tenemos con esto que se requieren 5 etapas para llevar a cabo el proceso de destilación por el método Ponchon-Savary. Y aquí mostramos el diagrama donde fuimos ubicando cada una de las composiciones de líquido para la composición de vapor dada. Ahora el problema nos pide también calcular los calores. Para la zona de domos el calor va a estar dado por el flujo de destilado, que multiplica a la entalpía de la corriente de destilado. En este caso va a ser el punto Q, la entalpía que le corresponde al punto Q, menos la entalpía de la composición del destilado. Para ello vamos a GeoGebra y ubicamos cuál es la coordenada que le corresponde al punto Q de entalpía. En este caso es 2042.31. Y de igual forma vamos a GeoGebra y ubicamos cuál es la coordenada de entalpía que le corresponde para la composición líquida de entalpía, que sustituyendo en la fórmula tenemos que el calor en la zona de domos va a ser de 527.781.8 kilojoules por hora. Para calcular el calor en la zona de fondos requerimos el flujo de residuos, la entalpía de la última etapa y la entalpía que corresponde a la zona de fondos, en este caso la entalpía de Q'. De igual manera vamos a GeoGebra y ubicamos cuál es la coordenada de entalpía que le corresponde al punto X5 de la última etapa, en este caso es 90.68, y de igual forma vamos a GeoGebra y ubicamos cuál es la coordenada que le corresponde a Q', en este caso para la zona de fondos. Tenemos que el calor para la zona de fondos va a ser de 524.245.568 kilojoules por hora. Hasta aquí llega la resolución de este problema. Si tienen alguna duda pueden dejármela en comentarios.